Bien, el día de hoy vamos a estudiar la gravedad sobre la superficie de un planeta. Sí, es decir, el día de hoy vamos a hablar o vamos a hacer un estudio del campo gravitatorio de la Tierra. Eh, ya estudiamos en la semana pasada y la clase anterior que dos cuerpos cualesquiera se atraen con una cierta fuerza gravitatoria, ¿no? Esto se da por el hecho de que ambos cuerpos tienen una masa, ¿no? Como podemos observar en los ejercicios, estas fuerzas gravitatorias eran muy pequeñas, ¿sí? O sea que debería tener un objeto o un cuerpo con una gran masa para que estas fuerzas pues sean apreciables. En la naturaleza, como tal, existen esas enormes masas y las conocemos, las vemos de día a día, en la mañana, la palpamos siempre. El Sol, la Tierra, la Luna y los planetas que conocemos. Como todos estos cuerpos son, por así decirlo, esféricos, ¿no? Se podría comportar como masas puntuales. ¿Sí? Para objetos que están situados alrededor. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Digamos, un planeta, ¿no? Tiene una gran masa, un planeta tiene una gran masa, entonces cualquier objeto, ¿verdad? Digamos, con una masa pequeña, cualquier objeto con una masa pequeña, ¿qué va a pasar? Debido a las fuerzas gravitatorias, este objeto de gran masa va a atraer a ese objeto de masa pequeña. Sabemos que este objeto también va a atraer al objeto de gran masa con la misma intensidad, ¿sí o no? Pero el efecto que nosotros vemos es que este objeto es el que se acerca o el que cae a la masa mayor, ¿no? Bien, entonces, eso quiere decir que alrededor, por así decirlo, alrededor del planeta, existe algo que llamamos campo gravitatorio. Lo he hecho de esta manera para que entiendan que eso ocurre alrededor del planeta. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor un objeto que está por acá, a lo mejor un objeto que está por acá más lejano, no siente con mucha intensidad el efecto del campo gravitatorio, pero cuando ese objeto ya se acerca, entonces ahí sí entra en el campo gravitatorio de la Tierra y debido a las fuerzas gravitatorias, pues este objeto va, entre comillas, a caer hacia la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es el campo gravitatorio de la Tierra, por así decirlo? Bueno, que en realidad se puede aplicar sobre cualquier planeta, ¿no? El campo gravitatorio, ¿no? De un planeta, puede ser la Tierra o cualquiera, es la perturbación que ésta produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener una gran masa. Eso puede modificar las propiedades físicas y geométricas de este espacio, ¿no? Entonces, ahora lo que nos va a interesar estudiar es calcular cuál es la intensidad del campo gravitatorio de la Tierra. Llamémosle intensidad al hecho de que si el campo gravitatorio, por ejemplo, es bien intenso, entonces cualquier cosa que se sitúe por aquí cerca va a ser atraído, ¿no? Va a ser atraído, debería estar en una cercanía a la Tierra para sentir esa intensidad del campo gravitatorio, ¿no? Entonces, entendamos la intensidad del campo gravitatorio terrestre, ¿no? Como un vector, una fuerza, ¿no? Digamos, aquí tengo un punto en el espacio, ¿no? Con la que la Tierra atrae a la unidad de masa situada en este punto. Entonces aquí debería haber pues
fuerza, un campo gravitatorio que atrae a ese objeto a la Tierra. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a calcular, lo vamos a calcular, sí, con otro esquema, ¿no? Pero la introducción era conocer ese efecto, ¿no? Debido a la gran masa que tiene esto, ese efecto que produce en su espacio alrededor, y eso lo conocemos como ya campo gravitatorio. Bien, entonces vamos a hacer, para hacer este análisis del estudio del campo de la gravedad sobre la superficie de los planetas, vamos a hacer aquí un esquemita. ¿Sí? Digamos que aquí, por ejemplo, está la Tierra, ¿no? La Tierra pues tiene aquí un radio, ¿sí? Y vamos a analizar un objeto de masa m, lo voy a hacer aquí inmenso como para que se pueda entender, un objeto de masa m, ¿sí? Vamos a ponerle aquí que ese objeto tiene masa m. Bien, entonces para determinar la aceleración de la gravedad sobre la superficie de cualquier planeta, consideramos un cuerpo de masa m sobre la superficie de un planeta de masa, pongámosle m mayúscula, para entender que la masa del planeta pues es muchísimo más grande que esta masa m que he dibujado aquí, ¿no? Y también pues que tiene un radio r, ¿no? Como pueden observar aquí en este diagrama. De acuerdo a la ley de gravitación universal, el planeta ejerce una fuerza de atracción sobre el cuerpo de masa m, ¿no? Que podría decir que está dada por, vamos a poner aquí una fuerza F, y la magnitud o la intensidad de esa fuerza, pues es masa por el campo gravitatorio, por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? O sea, este es lo que queremos encontrar. Y esta es pues la fuerza de atracción. Pero el cuerpo también ejerce una fuerza de atracción sobre el planeta de igual magnitud, pero dirección opuesta a F. ¿Sí? El cuerpo también ejerce una fuerza de atracción sobre el planeta de igual magnitud, pero dirección opuesta, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley de gravitación universal, esa fuerza puede expresarse como la intensidad, no hablemos de la magnitud solamente. La constante de gravitación universal, la masa del objeto, la masa en este caso del planeta, y la distancia que lo separa. Pero como este objeto está sobre la superficie, podríamos decir que la distancia que lo separa pues es el radio del planeta, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que es el radio del planeta al cuadrado. Entonces, igualando estas fuerzas, hablando de magnitud, tenemos que mg es igual a g por m mayúscula, r cuadrado, estoy igualando las dos fuerzas. Entonces aquí pues puedo simplificar estas masas y me queda que la intensidad del campo gravitatorio pues es la constante de gravitación universal por la masa del planeta sobre el radio, sobre el radio del planeta, ¿no? Esto que está aquí está dibujado como un vector, ¿no? Está dibujado como un vector. O sea que si yo quiero expresar esto como un vector, bueno, pues aquí podríamos decir que existe una dirección, ¿no? Así. Una dirección que podríamos llamarle, por ejemplo, el vector U, al igual que hicimos en las fuerzas gravitatorias.
Entonces significa que si yo quiero expresar esto como vector, al ser este campo gravitacional, por así decirlo, esta intensidad gravitacional de opuesto a este vector U, entonces, si yo lo veo así, estoy hablando solo de la magnitud. Sí, pero para expresarlo como vector, debería escribirlo así, menos G por la masa del planeta sobre el radio del planeta al cuadrado y por el vector, pues, director, que en este caso es el vector U, y ponemos el menos porque sabemos que esa fuerza, pues, es contraria. O sea que dicho esto, podríamos ya quitar todo esto y podríamos decir que este cuerpo, pues, ahí está afectado, ¿no? Por esa fuerza, por ese campo gravitacional. O sea, esto que está aquí es la intensidad del campo gravitatorio, ¿no? Aquí está escrito como vector, pero acá está escrito solo la magnitud. Entonces, esto es la intensidad de campo gravitatorio. Intensidad de campo G, pero ya saben que es campo gravitatorio. Entonces, cualquier objeto de gran masa tiene alrededor pues un campo y como todos los objetos deberían ser atraídos, entonces podríamos decir que esas líneas de campo entran al objeto. O sea, el campo gravitatorio yo lo podría entender así. Y este campo gravitatorio pues son fuerzas a distancia, al igual que la fuerza gravitatoria, lo habíamos estudiado así. Es decir, que no necesita haber contacto entre el uno y el otro, ¿no? Basta que un objeto se acerque para que instantáneamente sientan la intensidad del campo gravitatorio y sea atraído hacia la superficie del planeta. Entonces, al igual que hicimos con campo gravitatorio, puedo realizar ejercicios donde solamente, pues, donde solamente analice así simplemente magnitudes, aunque también lo podemos trabajar de manera vectorial, puesto que el campo gravitatorio es un vector. Es decir, puedo tener configuraciones de masas y ellas pues también van a tener un campo gravitatorio en la dirección, ¿no?, del centro de la masa puntual y el objeto, ¿no? Se establece una dirección entre ellos, ¿no? Yo podría poner otro masa aquí y la dirección pues que actúa pues es esa de ahí, ¿no? Bien, entonces esta es la intensidad del campo gravitatorio, pero solo cuando analizo exactamente sobre la superficie de un planeta. ¿Sí? O sea, exactamente sobre la superficie, exactamente sobre la superficie, la distancia que separa los dos objetos, por así decirlo, es el radio del planeta. Pero esta expresión yo puedo escribirla de una manera un poco diferente si el objeto pues tiene una altura respecto a la superficie del planeta. Bien, digamos que tengo un objeto de masa m, o el mismo objeto de masa m ya no está sobre la superficie, sino que está a una altura relativa respecto a la superficie de la Tierra. Entonces observemos que esta expresión del campo gravitatorio cambia en el hecho de que esto de aquí pues debería considerar el radio del planeta más la altura relativa. Entonces yo podría escribir esta ecuación, por ejemplo, pongámosla así solamente como magnitud y ya lo entienden a manera de vector. No, debería ser así. La constante de gravitación universal, la masa m, ¿no?, del planeta, ya sabemos que al igualar las fuerzas se van a ir en la masa m, esa realmente no nos importa, ¿no? Y aquí debería considerar el radio del planeta, ¿no? Si yo trazo la dirección por aquí, de aquí hasta aquí tengo el radio, pero tengo que considerar también esa altura h.
¿sí? Al cuadrado. Y esta pues se podría decir que es la intensidad del campo gravitatorio, cuando el objeto pues se encuentra a una altura h. Entonces, como el radio de la Tierra pues es muy, muy grande, ¿no? Y estas alturas relativas comparadas con este radio son, digamos, insignificantes. Por eso es que la gravedad que nosotros experimentamos hasta cierta altura respecto a la superficie de la Tierra, pues no varía mucho. Deberíamos estar a una gran altura para decir que la gravedad pues cambia un poco, ¿no? Debido a esta expresión. Sí, por eso es que en algunos ejercicios de física que ustedes hacen, dice la gravedad aproximada, y eso vamos a calcular ahora, para estos ejercicios es 9,8. No, pero eso varía dependiendo de qué altitud yo esté considerando, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la gravedad, qué sé yo, en la cima del Chimborazo, a que yo haga, por ejemplo, aquí en Guayaquil, ¿no? Ahí va a haber una ligera variación que no va a ser considerable, pero sí hay una pequeña variación palpable, ¿no? O sea, se podría sumar aquí. Bien, entonces vamos a continuación a hacer, a calcular cuál es la intensidad de la campo gravitatorio terrestre. Bien, a continuación tenemos el radio aproximado de la Tierra, ¿sí? 6.37 por 10 a la 6 metros. Y tenemos también la masa aproximada de la Tierra, 5.98 por 10 a la 24. Si me piden determinar la aceleración de la gravedad que experimenta un cuerpo de masa m que se encuentra sobre la superficie, entonces yo debería escribir aquí como G igual a la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, ¿no? Sobre el radio al cuadrado. Entonces, cuando reemplazo esto, pues G igual, recordemos la constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11, ¿no? Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, ¿no? Ya vamos a ver en qué nos queda esto, ¿no? Ahora vamos a poner aquí Newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Esa es G. Ahora para la masa de la Tierra tenemos 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Y acá pues tenemos 6.37 por 10 a la 6 metros. Y esto al cuadrado, ¿no? Así. Vamos a ponerlo así. Ahí. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? Nos queda que G es igual a, vamos a hacer el cálculo, sí, vamos a hacer el cálculo en, y entonces con estos datos reemplazando, nos queda pues 9.82, bueno, 83 en realidad, ¿sí? Y aquí las unidades, pues al simplificarse, ¿no? Recuerden que los newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Al simplificarse todas las unidades, pues aquí queda metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y pues usualmente el valor que usamos es 9.8, ¿sí o no? El valor que usamos es 9.8, pero ya lo pueden constatar o lo pueden calcular con esos valores que están ahí, ¿sí? Bien, ahora supongamos que tenemos un objeto, ¿sí? Supongamos que tenemos un objeto
de masa M que está situado a 12.500 metros respecto a la superficie de la Tierra. Supongamos que yo quiero calcular cuál es la intensidad o la intensidad de la aceleración de la gravedad a esta altura. Entonces, si yo quiero la aceleración de la gravedad a esta altura, entonces, pues, debería considerar, ¿no?, que G debería ser igual a la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, y acá, pues, debería escribir, pues, llamemos a esta una altura relativa H, ¿no? Y aquí, pues, pongamos... debería ser el radio de la Tierra más la altura H. Entonces, reemplazando los datos, tenemos pues 6.67 por 10 a la menos 11 por la masa de la Tierra 5.98 por 10 a la 24. Y acá pues será 6.37 por 10 a la 6 más 12.500, ¿no? Y esto al cuadrado. Por favor, realicen ese cálculo y miren cuánto les queda. Bien, la respuesta para este ejercicio es 9.79 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Entonces miren que una gran variación de altitud, 12.500 metros, ¿no?, respecto a la superficie de la Tierra, hizo una pequeña variación acá de 9.83 que habíamos calculado, ahora 9.79, ¿no? Es una variación muy pequeña debido a que el radio de la Tierra pues es inmenso. Aquí estoy haciendo exageradamente, ¿no?, puesto que este radio pues es mayor en comparación a esta altura. Sí, pero vean que aquí pues la intensidad pues es casi cercano, ¿no? Lo mismo casi. Ya, para terminar, vamos a asumir que aquí tengo tres cuerpos, bueno, dos masas M, M1, M2, y por acá digamos que tengo una masa M situada pues a una distancia relativa de ellos, ¿no? Entonces, si yo tengo una configuración de masas, yo podría calcular, por ejemplo, el campo gravitatorio pues resultante para esta masa debido a esta masa 1 y la masa 2, o mejor dicho, digamos que aquí tengo estas dos masas y me ponen, por ejemplo, digamos aquí un punto P, llamémosle ahí un punto P. Entonces me piden la intensidad del campo gravitatorio en el punto P debido a la masa 1 y a la masa 2. Entonces, para esta masa M1, digamos que es un planeta o un cuerpo de gran masa, ¿no? En este punto va a haber una línea de campo, ¿no?, llamémosle campo gravitatorio 1, ¿no? Y asimismo para la masa 2 también pues va a haber sobre la dirección, ¿no? Aquí sobre la dirección de la masa 2 pues también va a haber una fuerza ahí gravitatoria. Entonces, como estos dos son vectores, yo debería tener pues un campo gravitatorio resultante y aplicamos los conceptos de vectores que ya habíamos considerado anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo hiciera método del polígono para estos campos, ¿no?, podríamos decir que el campo gravitatorio resultante sería más o menos en esta dirección, ¿sí? Digamos el campo gravitatorio resultante. Asumamos que estos cuerpos tienen las mismas masas. Si yo descompongo estas fuerzas, ¿no?, en sus componentes ortogonales, aquí voy a tener la componente en Y del campo gravitatorio 1, la componente en Y del campo gravitatorio 2, y acá pues estas fuerzas van a ser así, ¿no? La componente en X del campo gravitatorio 1 y la componente en X del campo gravitatorio 2. Haciendo el método de las componentes para estos vectores,
¿sí? Yo podría decir que si estos cuerpos son de masas iguales, entonces en teoría, y aquí hay un ángulo pues relativo, ¿no? El mismo ángulo para un objeto y el mismo ángulo para el otro objeto. Entonces quiere decir que este campo gravitatorio, estas componentes deberían anularse y aquí pues se suman estas dos y aquí tendría el campo gravitatorio resultante. Y así dependiendo de la configuración de masas, yo podría calcular, lo primero que tengo que hacer es calcular el campo gravitatorio como magnitud, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, el M1 será M1 sobre, llamemos a esta distancia 1 sobre R1 al cuadrado. O sea, yo primero debería calcular la intensidad del campo gravitatorio y después, dependiendo del ángulo, sacar las componentes y hacer el método de las componentes para determinar el campo gravitatorio en algún punto del espacio alrededor de él, ¿sí? Entonces usted primero calcula las magnitudes, tal como hicimos en el ejercicio anterior de fuerzas gravitatorias. Primero calculo las magnitudes, calculo las componentes y realizo la suma de los componentes para tener el campo gravitatorio resultante.